Bien, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén, ok, ahora sí. Bien, qué bueno que podemos estar aquí reunidos en la casa de nuestro Señor. Les voy a pedir que por favor vayan en sus Biblias al libro de Romanos, Romanos capítulo 6. Estaremos leyendo de los versículos del 1 al 14. Pero antes de leer este texto, me gustaría hacerle unas preguntas. De acuerdo a su consideración, ¿qué es más importante? ¿Qué fecha es más importante? ¿La Navidad, el día que celebramos el nacimiento de Cristo o recordamos el nacimiento de Cristo? ¿El Viernes Santo, cuando decimos que Jesús fue crucificado? ¿O el Domingo de Resurrección? ¿Cuál de esas fechas es más importante? ¿Ok? Es un gancho, dice el pastor Pedro. Y ciertamente pudiera ser un gancho, pero creo que la mayoría de ustedes, o por lo menos lo que yo he escuchado, es que las tres son importantes. Y ciertamente las tres son sumamente importantes. Sin embargo, yo no sé si es su experiencia, si le ha pasado a usted, pero a menudo nosotros como que para Navidad estamos más enfocados en realmente celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. No sé si es quizás porque como en Semana Santa tenemos aquí por lo menos en nuestro país la costumbre de que es un fin de semana largo, de que nos vamos de vacaciones, quizás nos desenfocamos un poco. Pero la realidad es que tanto el nacimiento del Señor Jesucristo como la muerte del Señor Jesucristo, como la resurrección del Señor Jesucristo, esos días son sumamente importantes, son esenciales para nuestra fe. Mientras revisaba Twitter, no recuerdo si fue ayer o esta mañana, veía muchos y distintos tweets que recordaban precisamente lo importante que es esta fecha de que nosotros recordamos la resurrección del Señor Jesucristo. El pastor Pedro, si ustedes no sabían, él está en las redes sociales también, y él tuiteó algo que puso el doctor Samuel Horn, que realmente va con el mensaje que voy a compartir con ustedes en la noche de hoy, en la tarde de hoy. Y dice lo siguiente, ese tuit: Cristo ha resucitado de los muertos. Creemos que esto es verdad. ¿Cuál es nuestra prueba? ¿Cuál es nuestra evidencia? Las vidas transformadas de nuestra congregación. La evidencia más contundente que nosotros podemos ofrecer al mundo, la evidencia más contundente que nosotros podemos tener presente aún para nuestras propias vidas, es precisamente esas vidas transformadas que por causa de la resurrección de Cristo, hoy día nosotros podemos vivir, hoy día nosotros podemos experimentar, hoy día nosotros podemos exhibir al mundo. ¿Y qué relación tiene la resurrección de Cristo? ¿Qué importancia, qué relevancia tiene la resurrección de Cristo para con el hecho de que nosotros podamos vivir vidas transformadas? De hecho, ¿no es eso lo que la mayoría de las religiones prometen de una manera u otra? Algún tipo de esperanza de que vamos a vivir una mejor vida. O ideologías o filosofías de este mundo que promueven, vive tu mejor vida ahora. A menudo se dice que nosotros los cristianos simplemente estamos pensando en la eternidad, estamos pensando en el futuro y que simplemente estamos sobreviviendo estos días. Mientras que otras personas están pensando de que, como le decía hace un momento, vive tu mejor vida ahora. De que sigue tus sueños, sigue tu corazón. Y que cuando tú sigues los deseos de tu corazón, cuando tú sigues tus sueños, entonces tú vas a poder tener una vida realizada, una vida buena, una buena vida. Pero la pregunta sigue, ¿qué relación tiene que ver la resurrección de Cristo
con la promesa de que nosotros ahora podemos vivir una vida buena, una vida nueva, y que con lo que acabo de decirle también de que nuestras vidas son transformadas. Bueno, para eso yo quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 6 y vamos a leer los primeros 14 versículos, pero antes déjenme darle un poco de contexto a lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Ustedes conocen bien esta carta del libro de los Romanos y quisiera simplemente repasar los primeros capítulos. En los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo habla y presenta que los judíos, los gentiles, todos los hombres, sin importar la religión, sin importar su trasfondo, todos los hombres necesitan arreglar sus cuentas con Dios, porque todos los hombres son pecadores. Y todos los hombres entonces necesitan ser justificados delante de Dios. Y mientras que algunos piensan que por medio de lo que yo hago, por medio de mi religión, por medio de mi esfuerzo, yo voy a alcanzar esa justificación delante de Dios. O quizás otros piensan que mientras yo alcance más conocimiento en esta vida, mientras más cosas yo sepa, mientras más filosofía yo conozca, entonces yo voy a poder vivir mejor en esta vida. El apóstol Pablo dice, miren, la justificación del hombre delante de Dios, la única que realmente funciona y vale la pena, es una justificación que es por medio de la fe. Y en el capítulo 4 el apóstol Pablo presenta el ejemplo de Abraham, que cómo él fue justificado porque había creído en la promesa de Dios. Y el capítulo 5 empieza diciendo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto era algo realmente revolucionario para los mismos judíos, para los romanos y para todo el mundo. Porque al igual que nosotros hoy día, muchas veces nosotros pensamos que si vamos a obtener algo bueno, ¿se debe a qué? Se debe a mi esfuerzo, a que yo voy a alcanzar una buena vida, yo voy a alcanzar mi salvación, yo voy a alcanzar mi salvación, mi entrada al cielo, por lo que yo pueda hacer o por lo que yo pueda conseguir por medio de mi conocimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo destruye esos argumentos, esa manera de pensar y presenta de manera contundente que la única justificación que realmente va a lograr ponernos en paz con Dios, reconciliarnos con Dios, es una justificación que se hace por medio de la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 5, él habla de cómo realmente antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero por medio de la justificación, por medio de la fe, ahora nosotros tenemos paz con Dios. Ahora nosotros, por medio de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios. Y termina el capítulo 5 diciendo algo que es escandaloso. Y el evangelio de Cristo en cierta manera es escandaloso. Porque miren lo que dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El versículo anterior, perdón. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo? Que mientras más pecado hay, entonces Dios muestra mayor gracia. Pero Pablo, tú mismo te estás tumbando lo que tú estás presentando, tú mismo te estás haciendo daño a lo que tú estás diciendo. Porque, esto suena muy interesante, que uno sea salvo por fe, que uno sea justificado por la fe, que uno se reconcilie con Dios por medio de lo que hizo Jesucristo. Pero donde yo tengo problemas, de acuerdo a lo que el mismo Pablo anticipaba aquí en el capítulo 6, es que tú estás enseñando una salvación que es por gracia. En otras palabras, es una salvación donde Dios es quien hace, donde el Señor Jesucristo es quien se sacrifica y que con tan solo creer en lo que Él hizo, entonces yo puedo ser salvo. Que yo no tengo que hacer absolutamente nada
para reconciliarme con Dios, para yo obtener esa salvación, para yo tener esperanza de vida eterna? Y la lógica tiene sentido aquí, que mientras el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y entonces empieza el capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo acaba de decir en el versículo 20, a mayor pecado, mayor gracia. Pues si eso es verdad, entonces vamos a glorificar a Dios pecando más y que Él muestre más su gracia para con nosotros. Tiene como sentido, tiene como lógica. Lo único que no es correcta esa manera de pensar. Y por eso Él termina diciendo, o empieza en el versículo 2 diciendo: en ninguna manera, esa forma de pensar revela, en otras palabras, que realmente la gracia de Dios no ha llegado a tu corazón. Revela que realmente tú no entiendes, no has entendido la implicación del Evangelio. Porque el Señor realmente, y esto lo encontramos también en Romanos capítulo 8, ¿cuál es el propósito de Dios al salvarnos? ¿Simplemente mostrar gracia y que nosotros vivamos en pecado? No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, lo que Dios viene haciendo a lo largo de toda la historia, en esta historia de redención, de salvación, donde el clímax es el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la vida, el ministerio de Cristo aquí en la tierra, la muerte, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Ciertamente Cristo es el protagonista y por lo tanto hacia donde Dios nos quiere llevar es a que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Hacia allá es que Dios está obrando en nuestras vidas. Por tanto, la idea de que vamos a pecar para que abunde la gracia es extraño al plan de Dios. Y por lo tanto, ese temor de aquellos que pensaban, Pablo, mira, nosotros queremos ser santos como Dios es santo, eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. No tenemos esa necesidad. Sí, tenemos la necesidad de ser santos porque nuestro Dios es santo. Ahora, la manera en la que vamos a llegar a esa santidad no es por mis obras, no es por mi conocimiento, sino es por ese poder de vida que el Señor nos da por medio de Cristo y que es evidente en la resurrección del Señor Jesucristo. Y precisamente de eso es que el apóstol Pablo habla en estos 14 versículos. El apóstol Pablo está presentando cómo ciertamente por medio de la resurrección de Cristo, nuestras vidas, hoy día nosotros podemos esperar que nuestras vidas sean transformadas. Por eso he titulado el mensaje de esta noche: la resurrección, esperanza presente de vida nueva. La resurrección no es solamente una esperanza en el futuro, donde nosotros un día resucitaremos de los muertos y estaremos con Cristo por siempre. No, la resurrección de Cristo tiene implicaciones muy importantes para nuestra vida ahora en el presente. Y por eso entonces la resurrección de Cristo representa esa esperanza de una vida nueva ahora como creyentes. Sigamos leyendo los versículos del 3 hasta el 14 y noten la cantidad de veces que hace referencia el apóstol Pablo a la resurrección. Empezando desde el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Noten que el apóstol Pablo habla aquí en plural, primera persona del plural. Nosotros, él y los que estaban con él y los creyentes de Roma. Él entendía, mira, nosotros hemos muerto al pecado. Pregunta, ¿cómo habían muerto el apóstol Pablo, los romanos, los judíos? ¿Cómo habían muerto y cómo
podríamos nosotros también incluirnos dentro de ese que hemos muerto al pecado por haber puesto nuestra fe en Cristo. ¿Cómo es que eso ocurre? Y este es un capítulo, estos versículos son esenciales para nosotros entender lo que ocurre, como quien dice, detrás de bastidores, detrás del escenario en cuanto a lo que es la salvación, en cómo funciona el Evangelio, cómo se aplica el Evangelio en nuestra vida de forma tal que seamos transformados. Dice el versículo 3, una vez más, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿qué dice él? Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde que nosotros estamos aquí reunidos en tu casa, recordando la resurrección de Cristo, recordando que el pecado no pudo con Él, la muerte no pudo con Él, la piedra no pudo mantenerlo en la tumba, sino que Cristo resucitó, evidenciando su poder sobre la muerte, evidenciando su poder sobre el pecado. Y es eso, Señor, lo que hoy día nos da a nosotros la esperanza para vivir una vida nueva. Ayúdanos, Señor, en esta noche mientras leemos tu palabra, mientras estudiamos, consideramos lo que tu palabra nos dice, que nosotros podamos procesar estas verdades, que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Que podamos vivir conforme a la expectativa del Evangelio, que podamos dar evidencia de que por el poder de la resurrección, nosotros hoy día también vivimos una vida nueva. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Es interesante cómo el apóstol Pablo en los primeros 10 versículos y de manera particular entre el versículo 3 y el versículo 10, lleva a los romanos, nos lleva a nosotros a entender o a considerar lo que nosotros sabemos. Y cuando él dice aquí que nosotros sabemos, mire por ejemplo el versículo 3, él asume, no sabéis. Mire por ejemplo también el versículo 6. No, el 6 no. A ver, está el 3, no sabéis, está el 9 que dice, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere,
y también hay el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, él está apelando a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros conocemos. Y conocemos todo esto porque es parte del contenido del Evangelio. Conocemos todo esto porque es lo que la palabra de Dios proclama acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que para nosotros es muy importante el conocimiento. Para nosotros es muy importante la palabra de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que no es simplemente que nos ponemos a predicar nuestras experiencias o lo que yo creo o lo que suena bonito, sino que el apóstol Pablo está apelando a lo que nosotros sabemos, a lo que es una realidad, a lo que es una verdad. Y esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, no sabéis, versículo 3, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y lo primero que en estos primeros dos versículos que quiero llamar la atención, versículos 3 y 4, lo primero que nosotros sabemos es que hemos muerto juntamente con Cristo. De manera interesante, en cada uno de estos sabemos, el apóstol Pablo nos está llevando a que nosotros entendamos lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio sí es que Cristo vino aquí a esta tierra, se hizo como uno de nosotros, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros sin pecado, vivió una vida justa, perfecta delante de Dios, cumpliendo la ley absolutamente, el único que ha vivido de una manera perfecta delante de Dios. Y por lo tanto, a él no le correspondía morir. Sin embargo, en su amor para con nosotros, mostrando la riqueza de la misericordia de Dios, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Para que todo aquel que cree en Él, en vez de morir, en vez de sufrir la condenación que a nosotros sí nos correspondía por causa de nuestro pecado, a nosotros creer en Él tengamos vida eterna. Ahora, ¿cómo ocurre ese cambio, ese traspaso de muerte a vida? Bueno, ocurre por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa cuando yo creo en Cristo Jesús? Esto es lo que el apóstol Pablo está explicando aquí. Que cuando yo creo en Cristo Jesús, yo creo, yo sé, dice aquí, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Un estudio interesantísimo, hermanos, que yo siempre que tengo la oportunidad les animo a ustedes que hagan, es que noten de manera particular en las epístolas, en Romanos, en Filipenses, las epístolas del apóstol Pablo, el énfasis que él hace en nuestra unión con Cristo. Y de eso es que se trata el Evangelio, nuestra unión con Cristo. Esa unión con Cristo es sumamente importante porque, como el apóstol Pablo explica aquí, todo lo que le pasa a Cristo, todo lo que es verdad de Cristo, por yo haber puesto mi fe en Él, se aplica a mí también, de manera maravillosa, milagrosa, y eso se debe a la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que los primeros 3 capítulos, todos somos pecadores, todos no merecemos la condenación, pero Dios ha provisto una manera a través de la cual pecadores como todos nosotros podamos ser reconciliados con Dios, y eso es por medio de la fe en Cristo. Pero ¿qué es lo que hace eso? Bueno, que me coloca a mí, miren conmigo el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ese bautizados en Cristo Jesús
Es lo que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 nos habla de ese bautismo del Espíritu Santo en que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Ustedes saben cómo en 1 Corintios capítulo 12 al 14, Romanos capítulo 12, nos habla de que somos miembros los unos de los otros, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y la idea es entonces que lo que aquí se está describiendo es una realidad espiritual que, como en el versículo 4 también lo representa utilizando el bautismo, que es lo que el bautismo en agua simboliza, esa realidad espiritual de que hemos muerto al pecado, pero ahora vivimos para Dios. Y todo eso es posible porque hemos muerto juntamente con Cristo y por lo tanto, junto a Cristo resucitamos para andar en vida nueva. Esa unión con Cristo, dice el versículo 3, hemos sido bautizados en su muerte, dice el versículo 4, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Todo eso es verdad, todo eso nosotros lo sabemos. Al poner nuestra fe en Cristo, sabemos de esta unión que tenemos con Él. Pero ¿cuál es la implicación entonces? ¿Cuál es el resultado que el apóstol Pablo espera que nosotros sepamos y que sea esto lo que nos mueva a nosotros a decir, pero es que yo no puedo pensar en pecar? Es que la idea de yo volver a pecar para mí no tiene sentido porque yo he muerto al pecado. ¿Y cómo es que yo he muerto al pecado? Porque al yo poner mi fe en Cristo Jesús, yo he muerto juntamente con Cristo. Y por lo tanto, junto a Cristo, he resucitado para andar en vida nueva, como termina diciendo el versículo 4. ¿Cuál es el propósito de todos estos aspectos del Evangelio que el apóstol Pablo está presentando? En este versículo 4 él presenta aquí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Pregunta, ¿Cristo resucitó de los muertos? Sí. Esta mañana el pastor Pedro estuvo predicando acerca de la resurrección de Cristo y estuvo dando ciertas evidencias de que no fue que Cristo aparentó como que se murió, no. Cristo murió de verdad, pero también Cristo resucitó de verdad. Y como Cristo resucitó de verdad por la gloria del Padre, como eso es una realidad, la consecuencia de eso, ¿cuál es? Y esto es una realidad para ustedes, mis hermanos, también. Si han creído en Cristo, dice allí, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es nuestra realidad. Porque hemos muerto juntamente con Cristo, nosotros también hemos resucitado juntamente con Cristo para andar en vida nueva. Y esa es nuestra esperanza en el presente. Note que todo esto él dice, mira, fuimos bautizados en el pasado, fuimos bautizados en su muerte, en el pasado sepultado, en el pasado Cristo resucitó en el pasado, así también nosotros andemos en el presente. Note cómo todos esos verbos que hablaban del pasado, de lo que Cristo hizo en el pasado, pero ese andar es ahora, es en el presente. Esa es nuestra esperanza de un nuevo andar en el presente. Y esto no es simplemente una nueva vida, como si morí una vez y ahora voy a empezar a vivir mi segunda vida. Los que hemos crecido en la generación de los videojuegos, yo recuerdo en mis tiempos había una famosa cinta de Nintendo que se llamaba Contra. Y había un truco que tú le dabas arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, select y start. Y tú tenías 100 vidas. Y te podían matar una vez y no importaba. Tú empezabas otra vez con tu segunda vida y te mataban 2 veces y tu tercera vida. Y te volvían a matar las veces que fueran. Y tú simplemente empezabas una vez más. Pero aquí no está hablando de una vida nueva como la misma antigua que tú tenías. No, aquí está hablando de una nueva calidad de vida. Una nueva orientación. Esa nueva calidad de vida se va a ver en que ya tu vida no va a estar dominada por el pecado. Ahora, como tú tienes una nueva vida distinta a la pasada, ahora tú puedes vivir para el bien.
Tú puedes vivir para hacer bien a los demás. Ahora tú tienes una nueva orientación de vida. Antes tú estabas orientado a complacerte a ti mismo. Ahora tú puedes vivir para complacer a Dios, para agradar a Dios con tu vida. ¿Tú has pensado en eso? En la libertad que tú tienes ahora para poder vivir, para agradar a Dios. Antes, cuando nosotros todavía éramos enemigos de Dios, éramos esclavos del pecado, nosotros no podíamos hacer eso. Ahora en esta nueva vida nosotros podemos vivir para agradar a Dios. Ya yo no tengo que seguir la corriente de este mundo, dominada por el príncipe de las tinieblas. No, ahora yo puedo vivir para agradar a Dios, reconocerlo a Él como mi rey. Ahora yo puedo vivir para promover su reino aquí en la tierra. Porque ahora yo me doy cuenta que realmente esto es lo más importante, lo más grandioso. Y todo esto es posible. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Y porque Cristo resucitó de los muertos, y como yo estoy unido a Cristo, y yo morí juntamente con Cristo, y yo he resucitado juntamente con Cristo ahora para andar en vida nueva. Esa vida nueva es posible gracias a Cristo. Hermano, no desperdicies tu vida. Vive para hacer el bien, vive para agradar a Dios. Esto es posible por la resurrección de Cristo. Esta transformación es posible porque Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Pero quizás tú te preguntas en este momento, sí, pastor, yo sé que eso es verdad, sabemos eso, pero yo todavía lucho con el pecado. Bueno, aquí hay otra cosa que el apóstol Pablo quiere que tú sepas. Tú que luchas todavía con el pecado. Porque morimos juntamente con Cristo. Mire lo que nos dice el versículo 5 al 7. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y esto es una realidad, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que ahí nos está llevando a considerar la importancia de la resurrección. Porque nosotros hemos muerto con Cristo, porque hemos sido sepultados juntamente con Cristo, también se aplica en nosotros la nueva vida que viene por causa de la resurrección. ¿Qué más sigue diciendo en el versículo 6? Sabiendo esto. Atención. Otra cosa que es importante que tú sepas, hermano, amigo, por causa de la resurrección de Cristo. Si verdaderamente Cristo resucitó, y si es verdad, y si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, y si tú eres creyente, tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, has muerto con Él, pero también has resucitado con Él, mira lo que dice este versículo, que es verdad para ti ahora. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Note lo que dice el texto aquí. Lo que el apóstol Pablo quiere que sepamos acerca del evangelio. ¿Cómo funciona el evangelio? Que porque yo he creído en Cristo Jesús y estoy unido a Cristo Jesús, cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él. Y en esa muerte, me dice aquí el texto, que murió también el cuerpo de pecado. Y el hecho de que el pecado no venció a Cristo, el hecho de que Cristo está por encima del pecado y su dominio y las garras del pecado y los amarres del pecado, el hecho de que Cristo venció el pecado y todo su poder está fundamentado en lo que se nos dice aquí en el versículo 5, de que seremos también, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces hemos resucitado con Él, pero volvamos al versículo 6. ¿Para qué? A fin
de que no sirvamos más al pecado. Sí, tenemos una esperanza de nueva vida. Y tú dices, sí, yo creo eso es lo que me dice el Evangelio, pero yo lucho con el pecado. Y la verdad, hermanos, es que todos luchamos con el pecado. Aún el mismo apóstol Pablo en Filipenses, mientras él estaba vivo, él decía, mira, yo todavía no lo he alcanzado, pero yo sigo corriendo hacia esa meta, hacia Cristo. Yo sigo buscando parecerme más a Cristo. Para mí Cristo es lo máximo, por amor del cual yo lo he perdido todo, lo he dejado todo. Yo quiero ser más como Cristo, yo quiero a Cristo, yo amo a Cristo sobre todas las cosas, pero todavía lucho. Todavía yo no lo he alcanzado, esa es una realidad. Pero miren lo que el apóstol Pablo, miren lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Y es que ya Él en la cruz y por medio de la resurrección da evidencia de que Él es victorioso sobre el pecado. ¿Y saben qué? Si Cristo es victorioso sobre el pecado, ¿saben quién más es victorioso sobre el pecado? Yo, si he creído en Él. Yo, si estoy unido a Él. Yo, si he sido crucificado juntamente con Él. Yo, si realmente, como me dice la Biblia, yo creo que es verdad, juntamente con Cristo he resucitado. Por lo tanto, ese cuerpo de pecado ha sido destruido. Y lo que quiere decir esto del cuerpo del pecado que ha sido destruido, no es que mi cuerpo ha sido destruido, porque ustedes me están viendo, ¿verdad? Ustedes me están escuchando, yo me estoy moviendo, pero la idea, lo que quiere transmitir aquí el apóstol Pablo, es que mi cuerpo como un vehículo para el pecado ya ha sido destruido en el sentido de que ya yo no tengo esa obligación para pecar. De hecho, más adelante, en el versículo 13, ahora en Cristo, realmente nosotros cada día tenemos que tomar una decisión. O yo voy a presentar mis miembros como instrumentos del pecado, o yo voy a presentar mis miembros para servir a la justicia, para servir a Dios. Pero miren aquí la diferencia. Antes de Cristo, antes de la crucifixión, antes de la resurrección, ¿qué era yo? Esclavo del pecado. Ahora en Cristo, ya esa atadura ha sido destruida. De forma tal que en teoría, y digo en teoría porque como les decía hace un momento, el mismo Pablo entendía que él todavía no había llegado a esa perfección. Pero en teoría, nosotros podemos siempre decirle que no al pecado. ¿Por qué? Porque dice aquí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y qué distinto es cuando yo estoy peleando, cuando yo estoy luchando con algo que pienso que es mayor, que es más fuerte que yo, a yo luchar con algo que yo sé que aunque no es por mi poder ni por mi astucia, pero porque mi Salvador venció, porque el Señor Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, por yo haber puesto mi fe en Él, esto es una realidad para mí hoy día también. De forma tal que ya yo no tengo que servir al pecado. Esto es lo que sabemos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 7 nos da a nosotros una paz que realmente es lo que nos va a ayudar a nosotros a perseverar, porque dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, ese aguijón que tenía el pecado, que es la muerte, ya no puede tocarnos a nosotros. Ese susto, ese cuco que tenía el pecado sobre nosotros, ya no está ahí. Y es muy distinto nosotros enfrentarnos al pecado
teniendo ese temor de que, óyeme, si me toca, si me da, me muero, a yo pensar, no, ya yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y esto es posible, vivir con esa paz, con esa tranquilidad es posible por causa de la resurrección de Cristo. Pero en tercer lugar, vemos cómo versículos del 8 al 10 nos presenta otra cosa que nosotros debemos saber. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morimos con Cristo, viviremos con Él, sabiendo que Cristo, y esto es lo tercero que sabemos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Por causa de la resurrección, ahora tú y yo, en vez de simplemente enfocarnos en nuestra lucha con el pecado que está ahí, nosotros luchamos con el pecado, pero ahora mi vida no consiste simplemente en yo luchar con el pecado, sino que ahora mi vida yo la puedo vivir para Dios. Qué bueno, qué libertad, qué paz nos da a nosotros saber que porque Cristo murió y resucitó, la muerte ya no se enseñorea más de Él. ¿Y qué significa el Evangelio? Que si la muerte no se enseñorea más de Él, ¿saben de quién tampoco se enseñorea? No se enseñorea de nosotros. Y eso entonces es lo que ahora me permite a mí a vivir con libertad para Dios. Noten entonces cómo lo que sabemos, el conocimiento del Evangelio, nos lleva a nosotros a ver lo incongruente de pensar que, óyeme, mientras más pecado hay, más gracia hay, pues vamos a darle para adelante con el pecado. No. Es que Cristo, el Evangelio de Cristo, ese Evangelio de gracia, nos lleva a nosotros a que vivamos para Dios, a que ya yo no tengo que vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, yo veo que realmente, al final de cuentas, el pecado no satisface, sino que el pecado lleva a muerte. Pero el Evangelio de Cristo me lleva a mí a vivir para Dios. Termino entonces en esta noche considerando los primeros mandatos que encontramos en el libro de Romanos. Hasta ahora, el apóstol Pablo viene presentando información acerca, primero en los primeros 3 capítulos, nuestra necesidad de ese Evangelio de Cristo. ¿Por qué todos estamos bajo la condenación por causa del pecado? Y no hay nada, no hay ninguna religión, no hay ninguna ideología, no hay ningún maestro a quien yo pueda seguir que me va a dar a mí la salvación. No hay nada que yo pueda hacer que me dé a mí la salvación, la justificación, excepto yo poner mis ojos, yo poner mi fe en Cristo Jesús. Ante esa realidad del Evangelio y lo que el Evangelio logra por causa así de la vida de Cristo, por causa de la muerte de Cristo, por causa de la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que entonces yo debo hacer? Bueno, note conmigo el versículo 11. Lo primero, el primer mandato que el apóstol Pablo presenta aquí a los cristianos es el siguiente. Así también vosotros consideraos, ese es el primer mandato, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante que el primer mandato, lo primero que yo tengo que hacer, ni siquiera es algo que yo voy a hacer, sino que lo que el apóstol Pablo, lo que el Señor me manda a mí, es a que yo revise mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque conforme a lo que yo piense, eso me va a llevar a mí a actuar. Conforme a lo que yo piense, eso va a llevarme a mí a realmente ser transformado de acuerdo a la obra de Dios en Cristo Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo viviendo en mí, para yo ahora vivir una vida que agrada a Dios, para yo ahora vivir una vida que da frutos
del Espíritu de Dios. Y lo que me llama a mí a considerar es esta verdad del Evangelio. Recuerdo que tenía un profesor en el seminario que a veces él se sentaba en la casa, se sentaba en la sala de su casa y pasaba ahí 1, 2 horas sentados, no estaba viendo televisión, simplemente estaba ahí sentado. Y su mujer cocinando, su mujer limpiando, y ella cruzaba por enfrente de él y le decía, pero haz algo, hombre, ponte a hacer algo. Y él decía, sí, estoy haciendo algo, estoy pensando. Y a veces uno piensa que pensar realmente no es significativo. Pero noten la importancia de pensar. El primer mandamiento, por decirlo así, el primer mandato, el primer imperativo que encontramos en el libro de Romanos es a pensar, es a considerar las implicaciones del Evangelio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora mi identidad no es lo que yo pueda hacer, no es ni siquiera lo que yo pueda conocer, la cantidad de conocimiento que yo pueda tener, sino que mi identidad está ligada a Cristo. Y por lo tanto, lo que yo debo considerar, lo que yo debo pensar, es lo que Cristo ha hecho y cómo eso tiene implicaciones para mi vida. Que he muerto juntamente con Cristo, que he sido sepultado juntamente con Cristo, que me he levantado juntamente con Cristo para andar en vida nueva. Que el cuerpo de pecado ha muerto porque yo he muerto, yo he sido crucificado juntamente con Cristo a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo eso es lo que yo debo estar considerando. Y una vez entonces yo considere eso y yo tenga mi mente bien clara de qué consiste el Evangelio, entonces miren el segundo mandato, versículo 12, no reine. No reine, en otras palabras, no gobierne. Ya que tú estás pensando correctamente con respecto a la obra de Cristo por ti, con respecto a las implicaciones del Evangelio en ti, entonces esa idea de que voy a seguir pecando para que la gracia abunde, no, eso no debe ser parte de mi pensamiento. No debe ser parte de mi día a día. Sino que porque yo estoy viendo la cruz de Cristo, porque yo estoy viendo las implicaciones de lo que Cristo ha hecho por mí, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En otras palabras, ya yo no debo reconocer la autoridad y el gobierno del pecado en mi vida, porque por la vida, muerte y resurrección de Cristo, yo he sido libre del yugo del pecado. Por lo tanto, ya el pecado no debe reinar en mí. En tercer lugar, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Es decir, no solamente que no haya ese gobierno, sino que yo de manera intencional y consciente no voy a presentar mis miembros, mi cuerpo, mi mente, mis ojos, mis oídos, mi palabra, mi corazón, mis deseos. Yo no lo voy a presentar al pecado. Esa lucha diaria que nosotros tenemos con el pecado es precisamente esta lucha. De a quién yo voy a presentar mis miembros, mi energía, mis pensamientos, mis deseos. ¿Lo voy a presentar al pecado? O como sigue diciendo el versículo 13, que es el cuarto mandato, dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios, todo tu ser, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué debo hacer de manera práctica en mi vida para yo ser transformado, para yo dar evidencia de la resurrección de Cristo y para yo dar evidencia o manifestar esa esperanza de una nueva vida ahora en el presente? Primero, yo debo estar pensando correctamente, estar considerando, meditando en el Evangelio y sus implicaciones para mi vida. Y cómo es el Evangelio de Cristo que me da esperanza para yo entender que ya yo no me debo al pecado.
Hay muchos de nosotros que pensamos, quizás algunos somos personas que nos airamos fácilmente. Y desde pequeño éramos así. En el colegio las maestras nos llamaban la atención. En la universidad los profesores, nuestros compañeros, en el trabajo, nuestros jefes. Ten cuidado. Y siempre hemos luchado con ese carácter. Y quizás hemos llegado a pensar, no, es que yo soy así, es que yo soy una gente que tiene la mecha corta. Y por lo tanto nos hemos acomodado y hemos llegado a pensar de que no, es que yo soy así, no tengo opción. Mentira. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio te dice que si tú has creído en Cristo, tú has muerto al pecado. Para que este cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú puedes tener una nueva vida. Eso es lo que el Evangelio nos está diciendo a nosotros. Quizás algunos luchamos con el orgullo, donde yo siempre quiero que la gente me esté viendo a mí, lo bueno que yo soy, yo quiero tener siempre el primer lugar y quiero vivir para mí. Pero ahora por causa del Evangelio, primero yo me doy cuenta que vivir para mí no va a resultar en nada bueno. Y segundo, que ahora que yo puedo vivir con una nueva vida, con una nueva orientación, ahora que yo soy parte del reino de Dios, vivir para Dios y avanzar su reino, en eso es que yo realmente voy a encontrar satisfacción. Por lo tanto, déjame yo vivir para agradar a Dios. Y día a día, yo de manera consciente, ¿a quién voy a presentarme? Ya yo he renunciado, dice Tito capítulo 2, versículo 12. Versículo 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos en el presente que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, ya yo no tengo que vivir para el pecado, ya yo no tengo que vivir para el mundo, yo he renunciado a eso y ahora tengo una nueva orientación de vida. Y todo eso es posible ahora por la resurrección de Cristo. Hermanos, celebremos nuestra libertad, celebremos esta gloriosa obra de Dios por medio de Cristo en nuestras vidas, que ahora nos permite ser libres del yugo de la esclavitud del pecado para vivir para Dios. De forma tal que yo puedo decirle no al pecado y sí a Dios. Todo eso es posible porque Cristo resucitó de los muertos. Que esta verdad nos ayude a nosotros a considerar, nos motive a nosotros a estar considerando continuamente las implicaciones del Evangelio para nosotros en el ahora. Y que realmente tu vida sea una evidencia de la resurrección de Cristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche por Cristo, por su vida, por su muerte, pero también por su resurrección. Señor, es por la resurrección de Cristo de los muertos que nosotros ahora podemos andar en vida nueva. Es porque Cristo resucitó que ya nosotros no tenemos que servir al pecado. Es porque Cristo resucitó que ahora nosotros podemos vivir para Dios, para agradarte a ti. Oh Señor, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, que nosotros podamos considerar el Evangelio de Cristo y las implicaciones que tiene para nuestra vida. Y que sea, Señor, por tu obra en Cristo y por nuestra fe en Cristo, que nosotros podamos experimentar esa gran salvación, pero también esa transformación día tras día. Señor, que cada día cuando nos veamos en la encrucijada de decidir si servimos al pecado o servimos a Dios, nosotros miremos la cruz de Cristo y recordemos que por lo que Cristo hizo, ya yo no tengo que servir al pecado, sino que ahora puedo vivir para ti.
que eso sea una realidad en este día y cada día de nuestras vidas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.